Me llamo Isabel Torres, y tengo 69 años. Durante los últimos 22 años, he vivido sola en una casa que alguna vez se sintió demasiado llena, de ruido, de zapatillas embarradas, de proyectos escolares a medio terminar sobre la mesa de la cocina. Ahora, resonaba. Incluso el frigorífico parecía zumbar más fuerte, como si intentara llenar el silencio. No tomé la decisión a la ligera. La casa era demasiado grande. Demasiadas escaleras. Demasiadas reparaciones. Demasiados fantasmas, en realidad. Había estado pensando en mudarme durante meses, tal vez más si era honesta conmigo misma. Pero seguía posponiéndolo. Una parte de mí aún esperaba que Carlos apareciera un día, sin previo aviso, y dijera, vamos a resolver esto juntos, mamá. Esa esperanza no había muerto del todo. Por eso descolgué el teléfono. Era un martes. Tarde. Acababa de doblar la ropa y miraba el jardín, preguntándome si los próximos que vivieran aquí amarían el limonero como lo hacía Antonio. Marqué el número de Carlos, ensayando cómo preguntaría, no demasiado necesitada, no demasiado emocional. Contestó al tercer tono. Hola, mamá, ¿todo bien? Había ruido de fondo, niños gritando, una tele, tal vez el microondas pitando. Sonaba apurado, como si lo hubiera interrumpido. Estoy bien, dije, intentando mantener la voz firme. He estado pensando en vender la casa. Es difícil manejarla sola. Encontré un lugar pequeño cerca de la costa, San Sebastián. Solo una casita. Necesita arreglos, pero es acogedora. Hubo una pausa. Luego un suspiro. Vaya. Eso es importante. Esperaba que pudieras ayudarme a empaquetar. Nada demasiado pesado. Solo, las cosas grandes. Tal vez un fin de semana. Otra pausa, más larga esta vez. Mamá, es que, ahora no es buen momento. El trabajo está loco, y Laura tiene las competiciones de natación de los gemelos todos los fines de semana, y tenemos 1000 cosas encima. Entiendo, dije demasiado rápido, demasiado suave. Solo era una idea. Me encantaría ayudar, de verdad, pero ahora mismo no hay manera, quizá más adelante este verano. Claro, mentí. No te preocupes. Ya se estaba despidiendo antes de que pudiera responder. Vale, te quiero, tengo que irme. La línea se cortó. Así de simple. Me quedé allí mucho tiempo con el teléfono en la mano. No estaba enfadada. No estaba sorprendida. Solo, vacía. Como si algo que apenas se sostenía se hubiera deslizado silenciosamente y se hubiera desmoronado. No se trataba de las cajas o las escaleras. Nunca lo fue. Solo quería que apareciera. No por la mudanza. Por mí. Me levanté, fui al cajón de la cocina y saqué un bloc de notas amarillo. Escribí 3 palabras en la parte superior. Mudarme. Sola. Pronto. Esa fue la última vez que pedí ayuda. A la mañana siguiente, abrí el armario del pasillo y me golpeó el olor a polvo y tela olvidada, abrigos viejos, una caja de álbumes de fotos, un patín en línea que Carlos superó pero se negó a tirar. Fue como abrir una cápsula del tiempo. Mis dedos rozaron el borde de una caja desvaída etiquetada cosas escolares y la tapa se levantó con un suspiro. Dentro había tarjetas de papel de colores que decían mejor mamá del mundo, dibujos a lápiz de dinosaurios con 3 patas, certificados de concursos de ortografía que no había recordado en años. Sostuve una huella de mano laminada en pintura azul, con el nombre de Carlos apenas legible debajo. Toda su mano cabía una vez en mi palma. La casa estaba llena de esos ecos. No solo en cajones o armarios, sino en las paredes, los suelos, el aire. El crujido del tercer escalón desde arriba donde Carlos solía saltar 2 a la vez. La pequeña muesca en la baldosa de la cocina de cuando dejó caer una bolsa de guisantes congelados fingiendo que era un balón de fútbol. Las marcas en el marco de la puerta donde medíamos su altura, año tras año, hasta que dejó de crecer, y luego dejó de venir. La casa había estado viva con movimiento. Globos de cumpleaños, desastres de repostería nocturna, el traqueteo de tazones de cereales en mañanas escolares apresuradas. Ahora estaba quieta. Una quietud que no era pacífica. Era hueca. Me quedé en la puerta de su antigua habitación mucho tiempo,
mirando las paredes azul pálido y el póster torcido de la Guerra de las Galaxias que nunca se descolgó. Sus trofeos aún estaban alineados en la estantería. Polvorientos ahora, pero intactos. Como si hubiera estado esperando que regresara a reclamarlos. Pero no lo haría. No realmente. Lo sabía ahora. Esta casa se había construido con amor, pero se había enfriado con la ausencia. En algún momento, dejó de ser nuestra y se convirtió en otra cosa, un archivo de una familia que ya no existía en la misma forma. Pasé la mano por la pared del pasillo mientras volvía a la cocina. La pintura estaba desconchada en algunos lugares. Las esquinas estaban suavizadas por años de fregado y roces. Había envejecido conmigo, fielmente. Pero ahora lo sentía, la verdad latiendo silenciosamente bajo los recuerdos. Esta casa ya no me conoce. Y él tampoco. El bloc de notas amarillo se quedó en la mesa de la cocina, exactamente donde lo dejé tras la llamada con Carlos. El papel se curvaba ligeramente en las esquinas por el vapor del café matutino, pero las palabras en la parte superior seguían nítidas: mudarme. Sola. Pronto. Pasé a una página en blanco y comencé a escribir listas en una letra cuidadosa y curva. Para vender encabezaba una columna: sofá, mesa de comedor, lavadora y secadora. Otra página: para donar. Ropa que no había usado en 5 años, cajas de libros que no se habían leído desde que murió Antonio, fuentes para horno que solo veían la luz en festivos que ya nadie celebraba en casa. Y una tercera página, la más difícil, para guardar. Esa lista era corta. Me moví despacio al principio. Un cajón, un estante. Trabajé en silencio, sin siquiera música para suavizar los bordes de la tarea. La quietud dejaba que los recuerdos vinieran y se fueran sin resistencia. No lloré. Tampoco sonreí. Simplemente clasifiqué. Eso se sentía correcto, como si estuviera tamizando las capas de una vida que había superado pero nunca cuestioné. No se lo dije a nadie. Ni a Carlos. Ni a mi vecina Clara que solía pasar después de las tormentas. Ni a las señoras del club de lectura del centro de mayores. No quería consejos. No quería que nadie preguntara si estaba segura. No quería esa inclinación triste de cabeza que da la gente cuando no entiende pero quiere parecer que sí. Por una vez, quería que la decisión fuera mía, y solo mía. Cuanto más empaquetaba, más ligera me sentía. La culpa se agitaba de vez en cuando, un zumbido silencioso de fondo. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Injusta? Pero cada vez que tocaba algo que ya no necesitaba, las viejas botas de fútbol de Carlos, un juego de fondo polvoriento de los 90, sentía un cambio. El tipo de cambio que no notas hasta que te das cuenta de que has estado conteniendo el aliento durante años. No se trataba solo de metros cuadrados o un tejado con goteras. Ni siquiera se trataba de Carlos ya. Se trataba de ser vista. Y si nadie iba a verme aquí, entonces me iría. Iría donde pudiera empezar de nuevo, incluso si el único testigo de ese comienzo era yo. Encontré la tarjeta escondida detrás de un montón de recibos viejos en el cajón de la cocina, bajo cupones caducados y gomas elásticas quebradizas. Era de Carlos, mi último cumpleaños. La portada tenía una flor de caricatura sosteniendo un globo. Dentro, solo 5 palabras en su letra: espero que sea bueno. Sin mensaje. Sin calidez. Solo su nombre garabateado abajo como un pensamiento tardío. Me quedé allí sosteniéndola, con el corazón quieto. No roto, solo inmóvil. No sorprendida, solo cansada. Salí al patio trasero. El viento había arreciado, fresco e inquieto. En el centro del patio estaba el pequeño brasero que Antonio compró un verano cuando se imaginó chef de patio. Lo usamos 2 veces antes de que se convirtiera en otra cosa más que barrera alrededor. Encendí una cerilla. La llama prendió fácilmente en el borde de la tarjeta. Se curvó, ennegreció y se deshizo en cenizas más rápido de lo que esperaba. Miré hasta que no quedó nada más que el leve olor a papel quemado y el suave chasquido de las brasas moribundas. No era ira. No era un gran gesto. Era un corte silencioso. Un hilo cortado. De vuelta adentro, abrí mi teléfono y busqué el nombre de Carlos. Dudé un momento, con el pulgar temblando. No por vacilación, sino por algo más profundo. Algo final. Borré el contacto.
Luego saqué una pequeña tarjeta del cajón y escribí su número en tinta azul. La doblé una vez, la puse en un sobre y caminé hasta el armario del pasillo. Dentro había una caja fuerte donde guardaba mi testamento, mi pasaporte, algunas fotos desvaídas de mis padres. Añadí el sobre y lo cerré con un clic. No estaba borrado. Solo, archivado. Esa noche, me quedé en el fregadero lavando una sola taza de café y susurré la verdad en voz alta por primera vez. No lo aparté. Solo dejé de esperar. Las palabras no resonaron. Se asentaron, suaves, pesadas y claras. Como la lluvia empapando la tierra seca. 3 días después de quemar la tarjeta, Carlos envió un mensaje. Avísame si necesitas ayuda con la mudanza. Sin saludo. Sin llamada. Solo esas 10 palabras. Miré la pantalla mucho tiempo. No porque no supiera cómo responder, sino porque sabía exactamente cómo lo haría, y lo poco que importaría. Estaba ofreciendo una obligación, no una invitación. Una frase lanzada como migajas para calmar la culpa. Respondí lentamente. Gracias, pero estoy cubierta. IP5 and I left it at that. No emoji. No explanation. I didn't reply. Not that night. Not the next day. Not ever. The silence after felt more honest than the words themselves. I stopped checking my phone for his name after that. Later that week, I was in the front yard, struggling to roll an old armchair to the curb for pickup. It was heavier than I remembered. The sun was hot, and my patience was thinner than usual. ¿Necesitas ayuda con eso?, llamó una voz desde el otro lado de la calle. Me giré y vi al señor Gómez, mi vecino de 10 años, caminando hacia mí, con las mangas arremangadas, guantes de jardinería en una mano. Habíamos intercambiado saludos por encima de los setos, quejas sobre el tiempo, alguna escalera prestada. Pero nunca había entrado en mi patio hasta ahora. Eso sería genial, dije, retrocediendo ya. Arrastramos el sillón juntos en silencio. Cuando terminamos, no hizo preguntas. Solo asintió y dijo, si tienes más, estoy por aquí. Esa noche, me senté en el porche con un vaso de agua y vi el cielo volverse suave con el crepúsculo. No apareció ninguna familia. No hubo reconciliación dramática. Solo un vecino que se dio cuenta. Y fue suficiente. Me golpeó silenciosamente, sin drama. Tal vez no se trata de quien comparte tu nombre. Se trata de quien aparece. Para cuando llegué a las últimas cajas, la casa se había vuelto desconocida. Paredes vacías, estantes vacíos, pasos resonantes, todo hacía que las habitaciones parecieran un museo de una vida que ya no me encajaba. Pero las últimas cosas fueron las más difíciles. Las que guardé para el final porque no sabía qué hacer con ellas. Encontré la manta de bebé de Carlos doblada en el fondo del armario de la ropa blanca. Suave, amarillenta, aún con un leve olor a lavanda. La presioné contra mi cara, dejé que el dolor subiera y se asentara. La empaqueté cuidadosamente en una caja pequeña marcada a recuerdo. Guardar. No para él. Para mí. En el armario de la cocina, detrás de tazas desparejadas, saqué la vieja taza de cerámica de Antonio. El asa estaba rota desde que la dejó caer haciendo su ridículo baile matutino al ritmo de flamenco. La usó todos los días hasta el final. Pasé los dedos por la muesca y la guardé en la misma caja. Cuidadosamente. Como una oración. Caminé por la casa una última vez descalza, como lo hice el día que nos mudamos. El suelo crujía bajo mis pasos, como siempre, como si suspirara conmigo. Me detuve en cada puerta, cada ventana, cada rincón que alguna vez contuvo ruido y risas y brazos alrededor de mis hombros. Las habitaciones no lloraron. No protestaron. Simplemente me dejaron ir. En el porche, coloqué mi pequeña maceta de helecho en los escalones. La había mantenido viva a través de tormentas invernales y olas de calor. A través de los años más silenciosos de mi vida. Até una cuerda alrededor con una pequeña etiqueta escrita a mano: por favor, cuídame. Fue lo único que dejé atrás que aún estaba creciendo. Dentro, puse las llaves de la casa en un sobre blanco y escribí el nombre del agente inmobiliario en el frente. Lo dejé en la encimera bajo un rayo de luz que calentaba las baldosas de la cocina. Junto a él, una breve nota en mi letra. Bienvenido a casa.
Luego caminé hacia la puerta principal. Sin fanfarria. Sin mirar atrás. Giré la cerradura hasta que hizo clic, un sonido suave y sólido que se sintió final. Sostuve el pomo por un aliento extra, luego lo solté. No había dirección de reenvío. Ni rastro. Ni más explicaciones. Solo yo, mi coche, un mapa guardado en la guantera, y un destino que solo yo conocía. Al salir del camino de entrada y girar la esquina, no miré atrás. Ni una vez. La casa podía quedarse con sus recuerdos. Yo me llevaba mi vida conmigo. La primera mañana en la casa de la playa, desperté con el sonido de gaviotas graznando sobre mi cabeza y el susurro rítmico de las olas rozando la orilla. Las ventanas estaban entreabiertas lo suficiente para dejar entrar el aroma a sal y eucalipto, y por un momento simplemente me quedé allí, escuchando. Sin voces. Sin tareas esperando. Sin nadie esperando nada de mí. La casa era pequeña, 2 habitaciones y una cocina no más grande que la despensa que tenía en Cádiz. Los suelos crujían con la edad, y la puerta mosquitera del frente se atascaba cuando el aire se volvía demasiado húmedo. Pero era mía. No solo de nombre. En energía. En ritmo. Las paredes no estaban llenas de fantasmas. Estaban esperando ser llenadas, con risas, con silencio, con el olor a pan y aceite de lavanda. Esa tarde, caminé hasta el centro del pueblo, a solo 10 minutos paseando por la carretera costera. El océano se asomaba entre casas bajas y setos de hibiscos crecidos. Se sentía como caminar por un sueño que aún no había decidido qué quería ser. Me detuve en la panadería local, Romero y Sal. Una mujer de mi edad, con trenzas plateadas y líneas de risa profundas como valles, me dio un bollo de canela caliente y dijo: «Eres nueva. Espero que te gusten las historias. Aquí las intercambiamos con los pasteles». Se llamaba Teresa. Antes era bibliotecaria antes de abrir la tienda. Hablamos durante casi 1 hora sobre libros y cómo la gente se olvida de sí misma cuando está demasiado ocupada demostrando algo a los demás. Más tarde, encontré la pequeña biblioteca, apenas 2 salas y un patio, y me inscribí en el club de lectura de los martes por la tarde. Allí conocí a Miguel, un profesor de historia jubilado con un sentido del humor seco y una colección de chaquetas de lana. Me recomendó una novela que no había leído en 30 años. Para el final de la semana, tenía vecinos que saludaban al pasar, una camarera que recordaba mi nombre, y una lista creciente de lugares donde ya no era invisible. Carlos no había llamado. El silencio antes se sentía afilado, como una pregunta sin respuesta. Ahora se sentía más como ruido de fondo, algo con lo que podía vivir, como el zumbido constante del mar. Ya no revisaba mi teléfono antes de dormir. Ya no esperaba escuchar su voz pidiéndome disculpas, o siquiera preguntando a dónde había ido. Y aún así, dormía bien. En este pequeño lugar junto al océano, no necesitaba un legado. No necesitaba títulos como madre o cuidadora para importar. Solo necesitaba mañanas donde el cielo pasaba de gris a dorado, un lugar para sentarme con mi té, y gente que me veía cuando cruzaba la puerta. Aquí, no me sentía ahogada. Me sentía presente. Y finalmente, suficiente. Pasaron semanas. El ritmo del océano reemplazó el tic-tac de los relojes. Dejé de revisar mi teléfono antes de dormir. Dejé de mirarlo durante el desayuno. Dejé de esperar un nombre que nunca iluminaba la pantalla. No borré su número, pero tampoco lo llevaba conmigo. Se quedó guardado, una reliquia de un capítulo antiguo, ni olvidada ni necesaria. En cambio, llené mis días con las cosas más simples. Planté tomillo y romero en macetas de barro en el alféizar, el aroma espesando el aire cada vez que abría las persianas. Pinté las paredes del dormitorio de un coral suave, lavado por el sol. Cuando derramé una gota en el suelo, la dejé allí. Una marca de presencia, no de imperfección. Reí, a veces en voz alta, sin más razón que la brisa me tomó desprevenida o un pájaro intentó discutir con su propio reflejo en el cristal. Me compraba flores los jueves. Leía novelas con finales felices. Comencé a hornear magdalenas aunque nadie venía. Carlos no llamó. Ni mensaje. Ni buzón de voz. El silencio se convirtió en su propia música, constante, predecible, hueco en partes, pero no insoportable. Hubo un tiempo en que lo habría confundido con un castigo. Ahora,
Entendía lo que era, una verdad. No iba a venir. Y ya no lo necesitaba. La paz que una vez esperé que trajera con un simple lo siento había llegado sin él. Vino en forma de albahaca fresca, tazas desparejadas, y mañanas donde despertaba sin dolor en el pecho. El giro no fue que él se quedara ausente. Fue que dejé de sentirme incompleta. El cielo estaba suave con la tarde cuando me senté en la mesa de la cocina, una taza de té enfriándose a mi lado, el mar zumbando a lo lejos. Saqué una hoja de papel grueso, color crema, y destapé mi pluma estilográfica. No para hacer una lista esta vez. No para dejar instrucciones. Sino para escribir algo que debía haber dicho hace años. Lo dirigí simplemente. A la mujer que solía ser. Escribí despacio, dejando que cada palabra se asentara. No necesitas ganarte un espacio en la vida de nadie. No necesitas empequeñecerte para encajar en el silencio. Ni doblegarte para ser aceptada. Ni probar tu valía con comidas cocinadas y cumpleaños recordados y cajas empaquetadas sola. Amaste de la mejor manera que sabías, con todo lo que tenías. Ese nunca fue el problema. El problema fue pensar que tenía que ser mutuo para importar. No lo fue. Eras suficiente. Incluso cuando nadie aplaudió. Incluso cuando nadie llamó. Incluso cuando las habitaciones se volvieron silenciosas y el teléfono no sonó. Nunca fuiste invisible. Solo estabas esperando ser vista por alguien demasiado distraído para mirar. Me detuve allí. No necesitaba páginas. No necesitaba un final ordenado. Doblé la carta por la mitad, luego otra vez. La guardé en el cajón junto a las cerillas, entre las tijeras de podar y una piedra suave que recogí en la playa mi primera mañana aquí. Un recordatorio de cuán pesadas pueden sentirse las cosas antes de ser liberadas. Afuera, la lavanda junto a la valla había comenzado a florecer. Salí descalza y regué cada planta lentamente, viendo cómo la tierra bebía sin cuestionar. Una brisa agitó el aire, trayendo el leve aroma a sal y romero. Lo respiré como una bendición. Carlos nunca preguntó a dónde había ido. Tal vez algún día lo haga. Tal vez no. Pero ya no necesitaba que esa historia terminara. Porque sabía que la mía aún se estaba escribiendo, en las páginas que elegí, con la tinta de mi propia voz. Y al volver hacia la puerta, la última luz rozando el porche en dorado, lo dije a nadie y a todos a la vez. Él olvidó mirar atrás. Yo recordé seguir adelante.